Hablemos de SQL. Es el lenguaje que está detrás de prácticamente todas las aplicaciones que usamos, el verdadero esqueleto de la era de la información. Pero a ver, ¿de dónde sale? ¿Y por qué, después de casi 50 años, sigue siendo tan increíblemente dominante? Bueno, pues para entenderlo vamos a sumergirlos de lleno en la arquitectura de los datos modernos. Para contar bien la historia de SQL, vamos a hacer un pequeño viaje. Empezaremos viendo el caos que había antes, para luego entender la idea que lo cambió todo. Veremos cómo nació el lenguaje, lo analizaremos por dentro, descubriremos por qué su forma de hacer consultas fue tan revolucionaria y al final nos preguntaremos por qué sigue tan presente hoy en día. Para poder apreciar de verdad lo elegante que es SQL, primero tenemos que entender cómo era el mundo antes. Y era un mundo bastante complicado, un auténtico lío a la hora de gestionar datos. Fijaos, antes de los años 70, los datos estaban como encerrados en sistemas jerárquicos o de red. Es como si estuvieran en árboles de datos súper rígidos o en telarañas complejísimas. Si querías acceder a la información de una forma que no estuviera ya pensada de antemano, era una auténtica pesadilla. La flexibilidad era, casi cero. El punto clave de todo esto es que los programadores no solo tenían que decir qué datos querían, sino que estaban obligados a especificar, paso a paso, el cómo conseguirlos. Tenían que lidiar con punteros, con estructuras físicas de almacenamiento. Un proceso súper tedioso, muy propenso a errores y que encima hacía que los programas fueran increíblemente difíciles de mantener. Y entonces, en medio de todo ese caos, llegó un momento de lucidez, una idea, una teoría tan simple como potente, que prometía poner un poco de orden en el universo de los datos. Y el punto de inflexión fue este artículo. En 1970, un investigador de IBM llamado Edgar F. Codd propuso una forma totalmente nueva de ver los datos. Fue un trabajo tan influyente que le valió el prestigioso premio Turing de la ACM, que es como el Nobel de la informática. La genialidad de Codd estaba en la simplicidad. En vez de estructuras complejas y punteros, propuso usar algo que todo el mundo entiende: tablas. Simples tablas con filas y columnas, pero lo más potente de todo es que esta abstracción ocultaba por completo cómo se guardaban los datos por debajo. El programador ya no tenía que preocuparse por los detalles físicos del almacenamiento. El modelo relacional era una teoría brillante, sí, pero una teoría necesita un lenguaje para poder llevarse a la práctica, y así es como pasamos de la idea a la implementación. La verdad es que todo fue bastante rápido. Inspirados por las ideas de Codd, un equipo de IBM creó un lenguaje para su prototipo, el System R. Primero lo llamaron SQL, que luego se quedó en SQL. Al poco tiempo, empresas como Oracle lanzaron sus versiones comerciales. Pero el momento clave sin duda fue 1986, cuando SQL se convirtió en un estándar. Eso garantizó que se convirtiera en el idioma universal de las bases de datos relacionales. Muy bien, ya tenemos el contexto histórico. Ahora, vamos a abrir el capó y a ver cómo es SQL por dentro. En esencia, SQL tiene como dos grandes partes, dos trabajos fundamentales que hace. Esta división lo explica genial. Por un lado está el DDL, el lenguaje de definición de datos. Pensemos en él como el plano de un arquitecto. Se usa para crear la estructura, las tablas, las columnas, con comandos como create table. Y por otro lado, tenemos el DML, el lenguaje de manipulación de datos. Estas serían las acciones que ocurren dentro del edificio: consultar, insertar, actualizar o borrar datos con comandos como select o insert. Y es precisamente en el DML, en la manipulación de datos, donde encontramos la mayor revolución de SQL. Su forma de obtener la información cambió las reglas del juego para siempre. Aquí está la diferencia fundamental. Los sistemas antiguos eran procedurales, o sea, había que darles una receta exacta, paso a paso, para encontrar los datos. SQL, en cambio, es declarativo. Es como ir a un restaurante y pedir un plato. Simplemente se describe qué información se quiere y el sistema de la base de datos, con su optimizador de consultas, ya se encarga de averiguar cuál es la forma más eficiente de traerla. Es una abstracción brutal. Venga, vamos a montar una consulta básica. Todo, absolutamente todo, empieza con select. Con esta cláusula le decimos a la base de datos qué columnas, qué trocitos de información queremos que nos devuelva. Justo después añadimos la cláusula from. Con ella especificamos de qué tabla o tablas vamos a sacar esos datos. En este ejemplo, pues de la tabla instructor. Y para terminar, where. Esta es la cláusula que nos permite filtrar. Ponemos una condición y así nos quedamos solo con las filas que cumplen ese requisito. Aquí, por ejemplo, solo los instructores del departamento de historia. Así de fácil. Selecciona el nombre y el salario de la tabla de instructores, pero solo donde el departamento sea historia. Ahora atención, porque lo interesante es el orden en que la base de datos procesa esto. Aunque nosotros escribimos select lo primero, el motor lógicamente empieza por el from para saber con qué tablas trabaja. Después aplica el filtro where para descartar todas las filas que no le sirven. Y solo al final de todo ejecuta el select para elegir las columnas.
Entender esta lógica es clave para optimizar consultas complejas, porque tiene un impacto enorme en el rendimiento. Esta es la gran pregunta en casi cualquier base de datos. Es muy raro que toda la información que necesitamos esté en una sola tabla. ¿Cómo relacionamos, por ejemplo, a un estudiante con los cursos que ha hecho? La respuesta es la operación de join, de combinación. Y la forma más intuitiva es el natural join. Lo que hace es buscar columnas que se llamen igual en las dos tablas, como un ID de estudiante, y une las filas donde esos valores coinciden. Es una manera súper elegante y potente de conectar información que está relacionada. Y esto es solo la punta del iceberg. Más allá del natural join, SQL nos da un abanico de operaciones de combinación increíble. Tenemos inner joins para quedarnos solo con las coincidencias, outer joins para mantener filas aunque no tengan pareja en la otra tabla, y distintas formas de especificar esas condiciones. Esta flexibilidad es lo que hace que SQL sea tan potente para modelar relaciones de datos complejas. Hemos visto de dónde viene, cómo funciona por dentro y lo potente que es. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué una tecnología de los años 70 sigue siendo un pilar fundamental hoy en día? Yo creo que la clave es la combinación de todos estos factores. El modelo de tablas es súper intuitivo. El lenguaje es declarativo, lo que nos quita un montón de complejidad. El optimizador de consultas trabaja por nosotros para ser eficiente. Y sobre todo, su estandarización lo convirtió en un idioma común, una base sólida sobre la que se ha construido toda una industria durante décadas. Y con esto llegamos a hoy. Con el auge del Big Data, de las bases de datos NoSQL, que están diseñadas para datos no estructurados y para ser más flexibles, pues surge una pregunta inevitable. ¿Sigue siendo SQL el rey indiscutible o estamos viendo el fin de una era? Esa, sin duda, es la gran cuestión para la próxima generación de arquitecturas de datos.